Tal vez la gente de Participación Ciudadana que ya está aquí, está con nosotros, conoce más. Nos orientan, Señores, Nos orienta los procedimientos. Y hay comicios cerrados en muchos sitios. Ahí vemos que acaba de ganar el PLD en Jarabacoa También. por 48 votos. Aquí tenemos, Y les en voy a Cabrera dar un un voto. dato. Ya les comentamos la situación de Dajabón, donde ganó el PLD por un punto. Un voto. Ahora, Cabrera, les hablo de Cabrera, ahí tenemos también un voto de diferencia que da la victoria a Marlito, alias Marlito Arias Pereira del Partido Revolucionario Moderno, 4.001 votos sobre su par de la Fuerza del Pueblo, que ha sacado 4.000 votos. Repito, eso es en Cabrera, actual seguro, alcalde de Cabrera. Ahí Gaby seguro, Fernández. Catherine, también viene reconteo y todavía en la revisión de votos nulos y observados puede pasar cualquier cosa. Hay otro Pero caso que es el de Jarabacoa. Jarabacoa. En Jarabacoa la diferencia la sacamos acá, es de 58 votos. 58 votos. Ahí gana el Partido de la Liberación Dominicana, Joselito Abreu. 8.344 votos frente a 8.286 votos de Junior Torres. Hay que Ayala. contar todos los votos. Miren, ahí hay dos alcaldías para el PLD, que cambia el mapa. A propósito, Sí, que cualquiera cuenta. Abel Martínez anuncia una rueda de prensa para hoy a las 4 de la tarde. Atención. Bien. la Casa Nacional del PLD. Pero aquí tenemos a los ejecutivos de Participación Ciudadana y vamos a seguir analizando todo este resultado electoral con Joseph Abreu, Fátima Lorenzo y Lizy Sánchez. Gracias por estar aquí. Cuánto trabajo. Ayer no descansaron y ya están tempranito con nosotros en el estudio. Así es. Vamos a resumir. Hicieron dos informes. Dos informes. Dos informes. Vamos a hacer un resumen de lo que ustedes vieron. Sí, en resumen, nosotros observamos lo que sucedía en la calle y en los alrededores de la Junta. Básicamente estábamos observando las violaciones a las leyes. Entonces, en el proceso de observación se veía todo lo que sucedía en el entorno y alrededor de las mesas electorales y de los recintos electorales. Fue demasiado obvio para todo el mundo la cantidad de propaganda desplegada, a pesar de estar prohibida por la ley y de ser parte de los crímenes electorales. También vimos cómo en los alrededores de los recintos se vio una cierta cantidad de gente con grupos de papeletas y haciendo trueque, en el caso de nosotros, algunos de nuestros observadores vieron inclusive personas mostrar la foto de por quién habían votado y recibiendo un dinero. Cuando se supone que no se debe entrar con celulares. Sin embargo, en esta ocasión, todo el mundo prácticamente, fue muy pocos los lugares donde se tomó en cuenta esa decisión que anteriormente había sido muy estricto en el asunto de los celulares. Ustedes esas denuncias que pudieron documentar, la van a canalizar a través de la Fiscalía para Asuntos Electorales para que estos delitos puedan tener algún tipo de sanción. Sí, nosotros hemos tenido un contacto directo con el procurador y llegamos a acordar nosotros pasarle a ellos todo lo que nosotros tenemos, incluyendo las denuncias que recibimos a través de Atento con tu voto. Loable el ejercicio de participación ciudadana, pero el problema es que estos delitos electorales nunca tienen consecuencias. Esperamos que en esta ocasión que contamos con una Procuraduría Fiscal que no teníamos anteriormente, se tomen por lo menos algunas medidas al respecto y se lleve a la justicia a algunas personas que esté comprobado la violación a la ley. La compra de votos, de cédula, Exacto. ustedes también registraron el consumo de alcohol, veo aquí un 15%, la vigilancia policía con militar 97 y tanto, aunque yo decía que eso es un tema.
unas elecciones muy vigiladas, en un país con tanta experiencia electoral, pero bien, todavía no. Lamentablemente no hemos madurado lo suficiente como para obviar una policía militar como la que Sí, se sí es importante se necesita. destacar también en el tema de la policía militar o electoral, básicamente, que ellos tenían una presencia de vigilancia de urna, vigilancia en el centro, pero en los alrededores no era tanta la incidencia que ellos tenían y por eso ocurría que en las afueras de los centros de votación a veces se acumulaban muchas personas que se supone deberían luego de votar irse, o personas militantes, miembros de partidos políticos que estaban haciendo actitud de propaganda, comprando, comprometiendo a los votantes, etcétera, o incluso vendiendo bebidas alcohólicas en los centros muy próximos a los centros de votación. Nosotros vimos colmado abierto, normal. En los procesos de votación, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, están varios resultados, muchas lecturas, ¿no? Está el tema de la legalidad del resultado, pero también de la legitimidad del resultado. Eso pasa en distintos países y nos ha pasado en República Dominicana. Hay algunos sectores del país que se han levantado hoy, quizás un poco cuestionando la legitimidad del resultado que se puede arrojar de las urnas del día de ayer por un tema de abstención, poca participación, también por las mismas denuncias que ustedes han señalado. En el pasado ustedes incluso cuestionaron la legitimidad de resultados debido a una serie de denuncias que estaban en firme. ¿Cuál es la posición de Participación Ciudadana con respecto a esto? La legitimidad del resultado que hemos tenido en las urnas el día de ayer. Sí, realmente eso es preocupante. Sin embargo, cuando vemos en elecciones anteriores, por ejemplo la del 2016, la abstención fue bastante similar a la actual. En las elecciones municipales, con frecuencia, cuando hay división de elecciones, va mucho menos gente a votar. Este es un país presidencialista. Habría también que sentarse y analizar, sobre todo los partidos políticos y nosotros también, analizar cuáles son las razones por las cuales la gente se abstiene de votar en las elecciones municipales. Pero no creen realmente pensamos que la ciudadanía no entiende la importancia, o sea, no pondera la importancia del gobierno local. Eso es un elemento importante. En este caso, en estas elecciones también vimos que el voto de los jóvenes fue bastante bajo, no hubo esa afluencia, había muchos jóvenes que votaban por primera vez, sin embargo eso no se refleja en los resultados. Igualmente la gente no le interesa realmente, mostró muy poco interés a pesar del esfuerzo que se hizo. No conocían quién eran los candidatos. Regidores, los regidores y vocales. Tú le preguntabas a la gente y la gente estaba totalmente desorientada. O te preguntaban a ti. O nos preguntaban a nosotros quién eran los candidatos de algunas... Entonces había desconocimiento, ustedes pudieron percibir un desconocimiento de las elecciones o de los candidatos. De los candidatos. Había un nivel de conocimiento de los candidatos, pero respondiendo a su pregunta, entendemos que legalmente obviamente no hay nada que afecte, o sea, la legitimidad legalmente, ¿verdad? Ahora, en el aspecto sí es preocupante, en el aspecto para los partidos políticos, para la sociedad en general, esa alta abstención. Por eso mencionaba doña Liz y Fátima que deben observarse las razones que llevan a esa poca participación de la ciudadanía en este tipo de elecciones. Sí, las razones no son delitos, por ejemplo, no son provocadas por acciones de amedrentación y ese tipo de cosas, no podemos cuestionar la legitimidad. Sí, realmente simplemente nada le impedía al ciudadano ayer acudir a votar. No hubo una limitación. Entonces, por lo tanto, no hay una ilegitimidad per se, pero sí hay una preocupación de por qué tan pocas personas le importa ir a votar en unas elecciones. Y eso debería preocuparnos a todos, a todos, no solamente a los partidos. Y eso fue una tendencia desde el principio de la mañana. Nosotros observamos que la afluencia de personas a votar era... O sea, uno entraba directico a votar sin hacer filas, sin ninguna complicación, aunque afuera había mucha gente. Pero ¿por qué, por ejemplo? Estaba prácticamente, o sea, muy poca gente realmente. Joseph, ustedes quizás han hecho algún tipo de reflexión, por ejemplo, las condiciones para ejercer el derecho al sufragio en el 2020 eran mucho más adversas en medio de la pandemia y todo lo que ocurrió.
Sin embargo, la gente fue en una mayor cantidad a las urnas. Y ayer no había nada que no fuera una garantía plena del ejercicio del derecho al voto totalmente, y los partidos, sus líderes, llamando a votar. ¿A qué obedece esa desafección? Yo le puedo introducir una explicación previa, y es que veníamos de una suspensión de elecciones en febrero y luego unas elecciones extraordinarias en marzo que tenían un componente, la Plaza de la Bandera y eso, tenía un componente emocional, una carga emocional muy fuerte. Por lo tanto, entendemos que eso motivó a que se movilizaran más personas en las municipales luego de esa suspensión. Es un problema. Bueno, Sí. Y también veníamos de un encierro donde la De la gente pandemia. quería como... ¿Qué fue previo O, a la estaban en un Estábamos todavía, la gente lo que estaba era un poco recogida. Entonces la realmente. gente estaba como por salir también, o Por sea, otra- por no salir. Sí. conectarse. No, porque las elecciones municipales fueron antes de la pandemia, claro. No, estaba- No, Ya estaba el ruido, ya estaba el miedo, ya estaba el Ya ruido. estaba el miedo, temor. incluso. Para Pero- dar el dato y que no se nos quede vacío, porque en estos tiempos pecar de imprecisión es una tragedia. Sí, fue el Las elecciones municipales del 2020 fueron inicialmente convocadas para el 16 de febrero, se pospusieron para el 15 de marzo. Hay que decir que el 1 de marzo, 2 semanas antes de la elección, se confirmó el primer caso de COVID en la República exactamente. Ya Dominicana. estaba el temor. 4 días antes de la elección municipal, la Organización Mundial de la Salud había decretado oficialmente la pandemia del COVID-19, pero no fue sino hasta el 18 de marzo, 19. cuando en República Dominicana Se se cerró. dijo, quédate en casa, se cerró todo esto. Sí. Esa es la verdad, pero mucha Hay gente otra- votó con mascarillas. Sí, Sí, claro. Claro, exactamente. hay otra situación que tiene que ver más con lo global. En América Latina, indiscutiblemente, estamos viviendo un proceso de descreimiento de la democracia. La democracia está viviendo Una crisis. una crisis. Y eso tenemos que tomarlo en consideración también. Y por supuesto, estábamos nosotros conversando ayer y hoy, aquí conversábamos de la necesidad de sentarse y pensar qué está pasando y qué se puede hacer. Porque definitivamente de todos los sistemas que hemos tenido y que vemos, lo mejor que podemos tener es la democracia, y a eso tenemos que apostar, y ahí es que tenemos que reforzar toda la ciudadanía, los que creemos en la democracia, reforzar y fortalecer la democracia que tenemos, que es imperfecta. Sí, es muy imperfecta, todavía nos falta mucho por crecer, pero poco a poco vamos ganando terreno, poquito a poco. Nosotros que tenemos 30 años en esto, yo soy de las fundadoras de la institución, podemos decir que en 30 años nosotros hemos visto que realmente hemos crecido. No como quisiéramos, pero hemos crecido. Sí, no, y se ha avanzado mucho. Sí. Yo ponía el ejemplo de la voz de la Junta Central Electoral. Eso todavía en el 94 existía. Y lo contraponemos ahora con la libertad de informar, de que ayer los periodistas pudieron entrar, pudieron filmar, con ligeros inconvenientes, depende de la temperatura y la educación del militar que estaba ahí, pero la diferencia es Y muy grande. los delegados podían grabar. Sí. Podían grabar ese tipo de cosas. La atención, vamos a dejarlo como tarea, ahí habrá que ver. Hay que hacer Hicimos un análisis ejercicio más temprano sociológico. y en las 5 o 6 principales demarcaciones la atención era de más del 60%, 63%, en las más grandes. Yo decía que a nivel de distritos municipales yo veo una elevadísima participación, me imagino que por la cercanía, pero es una preocupación. Tal vez hay que ver el peso del presidencialismo. Tal vez hace falta como educar más en la Educación, importancia claro, del poder local. educación, eso es obvio. Pero no pensarían ustedes, anoche uno de nuestros analistas lo decía, que quizás habría que repensar el asunto de unificar las elecciones. Y si no son muchas, 3 elecciones, posibles elecciones en el lapso de 2 o 3 meses. Mire, sí, en el análisis de la abstención tenemos que tomar en cuenta ese aspecto cuando lo hagamos. Elecciones separadas versus elecciones unificadas. Porque en un país presidencialista, como mencionaba Fátima, las elecciones presidenciales arrastran muchas personas a votar, y si ya tienen ahí la boleta municipal, pues también ejercen el voto. No es que vayan a eso. Entonces tenemos que hacer una comparación cuando analicemos la abstención entre cuando las elecciones estuvieron separadas. Tuvimos una experiencia en el 2020 en particular, y luego nos remontamos, me parece, al 2008, 2016. 2010 también. 2010, 2016 Y fueron, 2006. fueron las elecciones separadas. Ahí tenemos que retomar eso para ver, analizarla
cuál era el comportamiento del dominicano, cómo ha venido evolucionando en materia de elecciones municipales. Pero sí, efectivamente... Yo creo que tenemos ya para comparar con los dos sistemas y ver cuál sería más conveniente que pudiera traer como consecuencia una mayor afluencia de personas de ir a votar, porque Correcto. es muy importante, aunque no estamos cuestionando la legitimidad de los resultados, pero es una preocupación importante, sobre todo por lo que está pasando en América Latina, donde vemos que de repente surgen figuras que mesiánicas y con actitudes poco democráticas, pero con un halo, supuestamente, de democracia, que confunde mucho a la ciudadanía y que hace pensar muchas veces, porque lo he escuchado en distintos sitios, ¿por qué no tenemos tal o cual presidente? Entonces eso es peligroso, porque hace tender a querer negociar de alguna manera la libertad y los derechos que hemos tenido con aras de conseguir una determinada estabilidad o tratando de resolver algún problema que es importante, pero que no puede poner en juego el tema de los derechos fundamentales y de la democracia. Al presidente Solís le preguntábamos sobre la responsabilidad que conlleva para un gobierno, si se quiere ser responsable, de tener un país teñido del color del partido que representa. Y yo quiero preguntarle a Participación Ciudadana, ¿cuál es la consideración que ustedes tienen para con los partidos de oposición que hoy dicen a voz alzada que el proceso ha tenido graves falencias y que prácticamente esto no se había visto jamás? ¿Y cuál es el mensaje que también ustedes le tienen al gobierno que hoy ve el país pintado de su color? Sí, esa es una de las reflexiones que tenemos que hacer y que hemos hecho de alguna manera entre ayer y hoy. Y es cómo a la democracia no es sano para la democracia que un solo partido domine tanto. Lo plural es enriquecedor en la democracia y fortalece la democracia, además de que sirve de contrapeso, que es importante también. Entonces, no es sano. Sin embargo, esta situación la vimos anteriormente con otro partido. También vimos una vez el partido pintado de morado. Aquí el Eso es lo votante que- vota no pero- fracciona en masa. tanto, Pero no fracciona, para- realmente elige un partido. Para llevar un poquito de, tal vez, de esperanza a la oposición, este análisis tienen que verlo también en cantidad de votos emitidos. Porque Claro. si bien el Partido Revolucionario Moderno, el oficialista, sacó muchas localidades, ganó por poco margen respecto a un partido opositor. Entonces tenemos que ver la cantidad de votos emitidos para hacer un análisis de cara a las elecciones generales y de cara a lo que es la participación, la preferencia del electorado en materia de los partidos políticos que presentaron candidatos. Entonces es probable que en materia de cantidad de localidades obtenidas, de municipios obtenidos y alcaldías, el partido oficialista tenga una totalidad, pero en materia de votos tal vez no se refleje, porque vimos sitios donde estaban prácticamente 50-50. Entonces, cuando tú lo midas, sumas la localidad, tú dices, ganaron las tres, pero ganaron las tres con el 50%. O sea, que hay otro 50% que prefirió a un partido de oposición. Y el hecho también de la participación, por sumar algo, si la oposición logra que la gente vaya a votar y puede tener ahí oportunidad, Puede tener oportunidad. de lograr una participación quizás un poco más equilibrada. Pero el tema del uso de los recursos del Estado, ¿cuál es la evaluación de Participación Ciudadana? Que no hemos visto, se ha limitado un poco al tema de la publicidad. Hay otras denuncias que han hecho los partidos de oposición. ¿Ustedes qué han podido concluir hasta esta etapa? Bueno, nosotros desde el principio, tenemos 3 etapas de observación, antes, durante y después. En el antes nosotros hicimos 2 informes, si ustedes recuerdan. Y en esos informes nosotros, una de las cosas, de las grandes preocupaciones, era el uso de los recursos del Estado. No solamente en la parte de la publicidad, que es donde más se nota, donde más se nota es a nivel de la publicidad. Nosotros inclusive hacíamos un llamado de la necesidad de que la publicidad estatal se limitara a la parte educativa.
de la población. A eso es que tiene que dedicarse la Y, publicidad y estatal. hubo un decreto que entra ahora en, Y en junio. el decreto del presidente, que además existen leyes y reglamentaciones que limitan el uso de la publicidad estatal. Sin embargo, había un disfrazamiento, si se quiere, de la publicidad, porque a lo mejor no era tan directa para determinado candidato, pero ponían el logro de una institución y la foto del funcionario o del presidente. Al final se convierte en una publicidad estatal. Entonces, también las denuncias que hubo sobre funcionarios Compra de alcalde también. y compra Sí, de alcalde, de pero eso, funcionarios. el papel de la Junta en ese aspecto, ¿cómo ustedes lo evalúan? La Junta Central Electoral, lamentablemente, no le faltan garras para ejercer un régimen de consecuencia. Ahora contamos con la Procuraduría Fiscal y en ese sentido esperamos que esas garras que le puedan faltar a la Junta sean las que tiene la Procuraduría Fiscal para, Sí. para poder someter y lograr un régimen de consecuencia Bien, realmente. yo creo que habrá que esperar de una entidad como Participación Ciudadana algunas observaciones esenciales, fundamentales. No sé si hay que echarle otro vistazo a esa ley del régimen electoral, que se ha demostrado muy laxa, con muchas ambigüedades. No sé si habrá que pensar lo que hablábamos de la unificación de las elecciones. Y no sé si hacer alguna reflexión sobre la calidad de nuestra democracia. Nosotros no olvidamos que la gente votó, lo hizo pacíficamente. Son elementos esenciales que fortalecen la democracia. La Junta Lo pasó hemos señalado. con notas sobresalientes. Sí, exactamente. Y a veces nos olvidamos, pero algunas cosas, la cultura del fraude. Desde el primer informe que ustedes me gustó, que ustedes dividieron entre los partidos que más vieron, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, en ese orden. Pero es que son los más grandes. Mientras más grandes son, parece que son más truculentos. Y más Y eso recursos se tienen- repite. más Si, recursos tienen si alguno de disponibles. los otros pasa a ser más grande, ese se va a hacer más ostensible. Entonces parece que hay una cultura entre los huesos. Ahora viene un aspecto muy importante que nos va a servir como herramienta para analizar el uso el potencial uso de recursos públicos, que son la obligación de informar sobre los informes financieros de los candidatos y de los partidos políticos que deben hacer a la Junta ahora, luego de concluidas estas elecciones municipales. Entonces nosotros entendemos que con esa información podemos evaluar, viendo lo que vimos, lo que observamos en materia de despliegue de publicidad y de propaganda, cuáles son las informaciones que ellos van a obtener, de dónde tuvieron esos recursos, de cómo lo utilizaron, y uno hacer una comparación. No, pero es que esa campaña que tú hiciste no se puede sustentar con eso. Bueno, ¿qué viene ahora para participación? ¿Un tercer informe? Sí. ¿O prepararse para la próxima apuesta? Bueno, ahora vamos a hacer el informe de todo este proceso y ya nos estamos preparando para las elecciones de mayo, o sea, todo el montaje que es mucho más de lo que tuvimos ahora en este momento. Son 1000 y pico de observadores que vamos a desplegar ya con otras características de observación, por lo que seguimos este camino hasta después de mayo para ver cuáles son los resultados finales. Antes de irnos a la pausa, a mí se me ocurre preguntarles algo. Nosotros hemos tenido dificultad para entrevistar al señor Iván Félix, procurador fiscal. Dificultades producto, comenta él, de la cantidad de trabajo, etcétera. ¿Ustedes han tenido una comunicación permanente con el procurador, con este fiscal electoral? Y ustedes evaluaron en su informe de ayer, en el segundo, si no me equivoco, el conocimiento que tenía la gente sobre esas funciones del fiscal electoral y cómo hacer de esa posición algo pues mucho más dinámico para que definitivamente le haga un favor a la democracia. Díganos, por favor. Nosotros hemos tenido varias reuniones con el procurador y con la procuradora fiscal adjunta también, donde, bueno, indiscutibamente ellos comenzaron su trabajo en noviembre, han tenido que hacer un trabajo a la carrera para poder tener en cada demarcación un fiscal
formado, han tenido que formar a la carrera fiscal en la ley electoral, en las leyes electorales. A veces parecería a propósito han que tenido- tardan tanto en que tomen función. Parecería. Así pasó, con la con la ley. aprobación de la ley pasó eso. Sí, pasa igual. Bueno, pero se hizo, entendemos que el fiscal hizo un gran esfuerzo para tener presente. Nosotros tuvimos contacto con él Sí. todo el tiempo, justamente por una serie de violaciones que fueron evidentes, etcétera, etcétera. Pero sí en el informe decimos que es necesario una campaña de información, de conocimiento de la población, de que tienen en sus territorios fiscales a los cuales pueden acercarse para hacer denuncias. Que se evalúe la efectividad también de esa exacto. posición. ¿Verdad? Pero En este momento todavía no, Es temprano. no se puede evaluar porque realmente el tiempo fue muy corto para poder montar y que sea visible la figura en la ciudadanía. Quizás Lo para mayo sí, importante ¿no? es que se avanzó mucho Pero en exactamente. ese Sí, tema. en ese Hay tema. avances. Y una Creo que tenemos que hay avances. Y una de nuestras sugerencias en el último informe es precisamente que la Procuraduría Fiscal debe dar a conocer mejor a la ciudadanía cuáles son los procedimientos para llegar a Una investigación, poner claro. una denuncia y Ah. cómo acercarse al fiscal de su localidad. Y él tiene material para prestar un ejemplo ahora. Él, aunque no tenga la totalidad de la denuncia y la cobertura, tiene denuncias. Sería, Y él- sería y un buen mensaje que la Sí, gente vea exactamente. que hay Ah, consecuencias. Ahí, digamos Sí. que la pelota está en su cancha. Eso en lo este conversamos momento. con él. Y que sobre sería todo para bueno mayo. tener por lo menos un ejemplo de Gracias. consecuencias. Gracias a los ejecutivos de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, Joseph Abreu y Lizy Sánchez, que nos han acompañado hoy. Cuánto trabajo hemos tenido y gracias por madrugar y estar aquí para compartir en Despierta con CDN toda la experiencia de la observación de las elecciones de ayer que ha tenido Participación Ciudadana. Vamos a la pausa.